pasa nada. Listo, ahora sí, dice así con entonado acento. Buenas tardes, saludos desde el más acá a la gente que del más allá vea esta grabación, saludos a los acá presentes. Ese es el saludo clásico. Nuestra misión el día de hoy, muchachos, es socializar este examen 2009-1, jornada 3, que es el examen de antropofagia. No sé si alguno lo conozca. Me parece un examen muy interesante para que trabajemos, porque les voy haciendo un poquito de spoiler. Este examen tiene ironía, ¿cierto? Y a la Universidad de Antioquia le gustan mucho los textos irónicos. Entonces vamos a hablar un poquito de la ironía, vamos a profundizar un poquito al respecto y vamos a responder algunas preguntas. Tenemos entre hoy y mañana para resolver toda la prueba, y esta prueba tiene una particularidad y es que es un solo texto, ¿cierto? Para los que estén así, yo creo que no son tantos en el caso, pero si hay alguno, para los que estén perdidos, nivel yo nunca he tocado un examen de competencia lectora de la Universidad de Antioquia, le cuento un poquito. El examen de la Universidad de Antioquia tiene 40 preguntas de razonamiento lógico, 40 de competencia lectora, y en las 40 de competencia lectora hay diferentes estructuras. La más común, la más convencional, vamos a hacer un examen así para la próxima semana, es que tengamos texto 1, preguntas de texto 1, texto 2, preguntas de texto 2, y al final unas preguntas intertextuales que nos cuestionan por la relación entre ambos textos. Esa es la estructura más común. Sin embargo, también hay otra estructura, que sería esta, en la que tenemos un solo textito, ¿cierto? Se hace un poquito tedioso porque usualmente cuando es un solo texto, el texto es algo extenso en comparación a los demás, de cuando es texto 1 y 2, pero también porque 40 preguntas sobre un mismo texto, uno ya siente que se vuelve hasta repetitivas las preguntas. Sin embargo, ya que tenemos como la oportunidad de hacer 2 exámenes, uno esta semana y otro la próxima semana, me pareció viable que exploráramos ambas estructuras, porque no sé si les pueda caer un solo texto o 2 textos. Mi burbuja de bruja todavía no me ha dicho cuál va a ser el examen, entonces es mejor que exploremos todo lo que podamos, ¿cierto? Antes de empezar, muchachos, bueno, primera cosita, presentarme. Mi nombre es Sara Ospina, profe de CLUDA, en realidad fundadora del PREU. Desde hace 5 años estamos dándole a esto de trabajar con sueños, que es algo maravilloso, y digamos que yo me siento muy orgullosa de lo que somos como PREU. Me siento muy orgullosa de lo que somos como PREU porque tenemos un enfoque bastante humano, ¿cierto? Yo creo que estos años de experiencia trabajando con preuniversitarios, no solo los 5 con mi preuniversitario, sino los años que trabajé en otros preuniversitarios, me han mostrado que lo más importante del proceso es la confianza, ¿cierto? La seguridad, que usted se sienta bien. Y es un proceso que implica mucho agotamiento físico y emocional. Entonces, digamos que nuestro énfasis es trabajar en eso, ¿cierto? Y también siento que es un PREU de un orden muy social, ¿cierto? Nuestros costos son, yo creo que los más económicos del mercado, siendo un PREU de muy buena calidad, precisamente para intentar democratizar un poquito eso del acceso a la educación superior, que todos podamos acceder a ella, pero pues también justamente en ese sentido y en esa labor social, por eso siempre intentamos tener clases gratuitas en ciertos momentos del semestre, ¿cierto? Normalmente son como al principio, a la mitad y al final, un par de clasecitas gratuitas para que los que definitivamente no puedan pagar el preuniversitario o no lo hayan hecho por las razones que sean, pues tengan la oportunidad de reconocer la prueba, de llevarse algunas estrategias, de gestionar. Asumamos que les va a ir súper bien. Si pasan a la U, me cuentan, o sea, créanme que me emociono un montón cuando me escriben, profe, yo vi sus clases en YouTube y con eso pasé, profe, por cierto, busquen en YouTube, muchachos, si necesitan más material, hay bastante material, profe, yo estuve en las clases gratuitas de final de semestre y con eso pasé. Si pasan de una vez, me cuentan, que seguramente nos va a hinchar el corazón de alegría, porque pues esa es la intención de estas clases, ¿cierto? Ahora sí, con metodología, y ya les voy a responder las preguntas del chat. Respecto a la metodología, muchachos, ¿hicieron o no hicieron el examen? O sea, es para preguntarles cómo quieren que hagamos la clase. Porque lo que vamos a hacer primero, y eso no es negociable, es que vamos a leer el texto y vamos a analizar ciertos elementos del texto juntos, ¿cierto? Pero después de leerlo, que vayamos a las preguntas. Si ustedes ya lo miraron, pues no es necesario ponerle temporizador. Pero si no han hecho el examen, no está bien, yo creo que con la mitad está bien. Pero si no han hecho el examen, podríamos poner como acuerdo, darles 40 segunditos por cada pregunta para que lo piensen. Tiene que ser un acuerdo porque sé que hay algunos que no lo han hecho y otros que sí lo hicieron.
Igual si usted no lo ha hecho y no ponemos el temporizador, créame que igual vamos a aprender del descarte, de cómo la sacamos, de todo lo demás. Pero pues quiero que lo acordemos. ¿Les parece si votamos? Si utilizamos o no utilizamos temporizador. Y lo que gane, aquí estamos en un territorio democrático, ¿cierto? Entonces, álcenme la manito, por favor, los que consideren pertinente que pongamos temporizador de 40 segundos a cada preguntita. Hágale con confianza, álceme la manito si lo considera pertinente. Tengo 30 y muchas manitos, 34, ahí van subiendo. Bueno, 38, 40. Listo, 40 como máximo. Bájenme porfa la manito. Bájenla todas, todos, para que podamos votar. Ahora alcen la mano los que no consideren que no es necesario poner el temporizador. Bueno, esa se está moviendo como con más lentitud. Y es que hasta más tiempo, 40 segundos es poquito. Pero ¿saben yo por qué les pongo 40 segundos? Realmente si dividimos el examen, y ahí voy respondiendo algunas preguntas que veo que tienen en el chat, ustedes tienen más o menos 2 minutos por pregunta, 1 minuto algo por pregunta, ¿cierto? Pero en competencia lectora hay que quitarle a ese tiempo que tenemos por pregunta el tiempo de lectura y análisis del texto, ¿cierto? Y pues legalmente el temporizador a 40 segundos no es el tiempo máximo, es el tiempo mínimo. Perdón, no es el tiempo máximo, es el tiempo mínimo. La idea con el temporizador, si lo ponemos, muchachos, que al parecer ganó ponerlo, el temporizador, ¿qué va a implicar? Que antes de esos 40 segundos, así usted ya sepa cuál es la respuesta, no la va a poner en el chat. ¿Por qué? Porque si usted ya la pensó, seguramente habrán otros compañeros que no la han pensado y entonces irrumpimos su proceso. Hasta que suene el temporizador, no ponemos las respuestas en el chat. Pero si pasa el tiempo y todavía nadie pone nada, no hay problema. Es el tiempo mínimo, no el tiempo máximo. ¿Listo? Bien, ahora sí, empiezo a ver el chat, qué preguntitas nos dijeron. Tú en las clases del Drive, Isa, las de ayer, o sea, las de razonamiento lógico ya están en el canal de YouTube. Lo que pasa es que Vale, que es la asesora del curso y es la encargada de esas clasecitas, no les ha compartido el enlace. Sin embargo, si les queda más fácil por Drive, si alguno me recuerda, ahorita cuando estemos terminando la clase, que por favor se la suba, apenas yo salga de clase, le subo las 2 de ayer de razonamiento y ya cuando esta procese, o sea, seguramente en la noche, se las monto a la carpetica del Drive, que la creamos y todavía no tiene nada ahí. Entonces ahí les voy a montar los exámenes y las clasecitas. Listo, pero les pido el favor enorme de que me recuerden ahorita cuando salgamos de clase porque soy una profe muy despistada. Listo. ¿Dónde conseguir simulacros de la UDA? Como les digo, en el canal de YouTube, estoy respondiendo a las preguntas que tenía en el chat antecitos, listo. En el canal de YouTube de SLUDA hay varias socializaciones de exámenes, ¿cierto? Sería hacerlas más o menos con esta dinámica, que usted vaya viendo la clase y vaya utilizando el temporizador y todo lo demás, pero realmente si buscan en internet hay algunos exámenes que están liberados, ¿cierto? O a veces publicidad de otros productos que también sacan pruebas y cositas así. Entonces pueden buscar literalmente exámenes UDA y seguramente del 2013 hacia abajo les salgan bastantes en internet porque están liberados. Entonces, para que lo tengan presente. Una pregunta que si todos tenemos exámenes diferentes, no, todos presentamos, todas las personas que estén en la misma jornada presentan el mismo examen. Lo que tienen diferente es el orden de las preguntas. Entonces, lo que para mí es mi pregunta 1, para ti que estás al lado, puede ser la pregunta 15, para que no se puedan copiar. Pero todos presentamos el mismo examen por jornada. Todos los que presenten de 9 a 12 presentan el mismo examen y todos los que presenten de 3 a 6 presentan el mismo examen. Recuerden que ya la credencial salió, está en la página de la Universidad de Antioquia, o sea que usted ya debe saber en qué horario le tocó y en qué salón le tocó. Listo. El examen completo dura 3 horas, ¿cierto? Dura 3 horas. 1 hora y media se supone para competencia lectora y 1 hora y media para razonamiento y son 80 preguntas en total, 40 de CL y 40 de RL. Ya ustedes distribuyen el tiempo, ¿no? Y voy a empezar dándoles como ese consejo. No es que tenga que ser literalmente 1 hora y media para la una y literalmente 1 hora y media para la otra, pero tampoco tiene que ser 2 para razonamiento. Que esto me sirva como introducción, ya que estamos hablando de competencia lectora. Muchachos, no me descuiden la competencia lectora. Yo sé que lo que abordaron con Pipe
ayer y lo que abordaron conmigo el martes puede ser más complejo que lo que van a abordar conmigo aquí, pero tengan presente que la universidad estandariza la prueba, es decir, usted va a necesitar más o menos unas 24 por ahí, 23, 24 preguntas de razonamiento lógico para pasar, buenas, mientras que de competencia lectora necesita 35, pues si va para medicina. Estoy poniéndole estandarizado para medicina, más o menos es así, 23, 24 para razonamiento lógico, 35 de 40 para competencia lectora. Entonces, ¿qué hace que competencia lectora se vuelva bastante complejo? El hecho de que tenemos muy pocas posibilidades de equivocarnos. ¿Listo? Esa es la dificultad de competencia lectora. No crean que es muy fácil, no piensen que solo hay que estudiar el razonamiento. Realmente competencia puede ser compleja porque no podemos equivocarnos en casi preguntas, mientras que en razonamiento lógico tenemos más vidas, por así decirlo. Listo. El virtual, ¿cómo vas a realizar la parte de la virtualidad? María Paula tiene una dificultad. Les estoy resolviendo una lluvia de dudas porque los veo así con un montón de dudas, entonces hagamos eso antes de empezar. La virtualidad del examen de admisión de la Universidad de Antioquia tiene una dificultad y es que volver al texto es muy complicado, ¿cierto? O sea, como que tú tienes la pregunta acá abajo y para volver al texto te toca subir muy maluco en la página. ¿Qué te recomiendo yo? Coge una hojita a un lado y anota las cosas fundamentales del texto, ¿cierto? Como un mini resumen, que no es un resumen como tal, sino como un mapa mental, una lluvia de ideas de lo que dice el texto. No es que no tengas que volver al texto, porque ese es el procedimiento básico en la Universidad de Antioquia, pero sí es mejor que tengas mayor retención de la información del texto, porque volver cada 2 segundos se va a volver muy tedioso en la prueba virtual. Pero de resto, pues nada, yo creo que lo puedes hacer de una forma muy similar a como lo haríamos si lo hicieras físico, con la diferencia de pronto que no puedes subrayar, pero entonces coge una hojita y haz un par de anotaciones, no digamos como que ay, yo subrayaría aquí esta palabra, sino como las cosas esenciales que veas en el texto. Ahorita que leamos te muestro más o menos como una propuesta de análisis que puedes utilizar. Listo. Sí, las grabaciones de ayer y antes sí se van a compartir. Es más, necesito, sino que vale, el asistente del curso está cumpliendo años hoy, entonces no creo que me preste atención, pero yo ahorita, yo misma me encargo y se las monto a la carpeta del Drive, se las enumero y les escribo en las clases gratuitas y les comparto el enlace. Prometido que yo ahorita lo hago. Y Valerie, que la tengo con la mano entumida hace rato. Valerie, cuéntame, perdóname no responderte, estaba solucionando otras dudas. ¿No? Gracias, Luna, muchísimas gracias, muchísimas gracias. Bueno, creo que Valerie se le quedó la manito alzada. Vale, voy a empezar. Si me tienes que interrumpir, me interrumpes. Listo, aquí estoy. Bueno, muchachos, ¿listos? Manos a la obra. De acuerdo con la metodología de clase, vamos a leer el texto, vamos a leer el texto, vamos a hacer el análisis del texto y luego nos vamos a ir a las preguntas poniendo un temporizador de 40 segundos. De acuerdo con la metodología, ¿Sipi? Vuelvo a compartir el enlace del texto por si hay alguna alma en pena que no lo tenga. Listo. Ahí está el enlace del Drive. El Drive los manda directamente al PDF y lo pueden descargar para que cuando estén resolviendo las preguntas y tienen que volver al texto, lo puedan hacer en el documento. ¿Listos? ¿Estamos ready? Manos a los muchachos. Dice así con entonado acento. Esperen, no dice así porque, porque no dice así. Ya, ahora sí. Texto 1. Antes de que 3 misioneros capuchinos fueran engullidos por un tigre, unos habitantes del Putumayo les evitaron ese posible horror y se adelantaron a consumirlos. La noticia corrió mucho más rápido que los misioneros y llegó a España, de donde eran Fray José, Fray Ambrosio y Fray Lucas, los sacerdotes merendados. Allí, en Bilbao, vivía y hacía de cónsul colombiano Fernando González. A causa del episodio, fue entrevistado el escritor antioqueño. Señor cónsul, ¿os habéis enterado? Unos compatriotas vuestros han pasado a manteles a 3 reverendos capuchinos que sembraban la fe en estas tierras vuestras, olvidadas de Dios. Sí me he enterado y estoy confundido. El nivel de vida de los colombianos había subido mucho en los últimos años y me siento apenado por ellos. Nunca pensé que mis compatriotas tuvieran que volver a comer otra vez viandas innobles, alimentos fétidos. Nunca. Entonces, señor cónsul, ¿aceptáis que en Colombia, vuestra patria, se practica la antropofagia? No podría decir que no sin faltar a la verdad, pero hoy ya no tanto. Yo mismo, cuando niño, fui antropófago. Probé carne de infante,
tierna, delicada y de mucho alimento. Con salsa de manzana queda riquísima. Sin embargo, la de los niños muy pequeños, de pecho, no es lo mismo. Por mucho que se le adobe, siempre queda sabiendo a caca. No se la recomiendo, amigos. Qué horror, señor cónsul. Y vos que parecíais una persona decente. Designos, ¿habéis comido misionero también? No, carne de misionero no he comido. Dicen que es tiesa, acordonada y flándida. Y me lo explico, los misioneros, después de las del bautismo, no vuelven a recibir nunca más aguas. Pero los he visto matar y sé también cómo los preparan. A tiza. ¿Y todos los colombianos sois así o simplemente los putumayos? Éramos, ya no. Es que los putumayos, por la pobreza de la tierra que les tocó en el reparto, no pueden criar vacas ni animales de carne fina. Por lo general, comen micos y en épocas de gran escasez, como la presente, misioneros. Pero no crean ustedes que lo hacen por ojeriza o mala voluntad. No, lo hacen por necesidad. Los putumayos son de natural pacíficos. Ustedes pueden averiguar con su embajador en Colombia y él les dirá que en los tiempos normales los misioneros los bautizan, les dicen misa, les enseñan el catecismo y hasta los casan, y los putumayos se dejan sin hacerles nada. Claro que si ustedes consultan los estudios del naturista y botánico José Celestino Mutis, un compatriota de ustedes que, a pesar de serlo, resultó sabio, verán que él, al referirse a los putumayos, desacierta. Dice, tribu feroz de antropófagos y pederastas. Sí, eso dice Mutis, pero lo dice de oídas, porque los putumayos, desacierta, son todo lo que ustedes quieran menos eso último. No están suficientemente civilizados para permitirse esos refinamientos. Para mí, lo que pasó fue que Mutis oyó decir que los putumayos se comían a los niños. Y como en España comerse a los niños es otra cosa, él, que lo repito, era naturalista, tomó el rábano por las hojas. Señor cónsul, perdón, pero creed que no nos sentimos nada orgullosos de haberos descubierto. No tiene importancia. Y además, los que nos descubrieron no fueron ustedes. Pero continúo. Cuando el misionero ya está dorado, se le quitan las partes hediondas, que prácticamente son todas, y se botan lejos, en las aguas del río Caquetá. Caquetá, de caque, caca, y ta, corriente. Lo que quiere decir en la lengua indígena, corriente de, bueno, ustedes saben de qué. Y a la mesa solo se llevan las partes aprovechables, que desgraciadamente son muy pocas. La lengua, que cuando el misionero no sufre del hígado, es limpia y rosada, se prepara a la vinagreta y es un bocado muy apreciado, especialmente porque quienes le comen resultan hablando el castellano con C y Z, como el gran curro Francisco Franco. Los ojos, porque hay la creencia que los misioneros son los ojos de la fe y pensamos que comiéndonos vamos a ver en vida al supremo hacedor. Y las criadillas, con las cuales se prepara un caldo de gran fuerza hormonal y tremenda potencia demográfica, llamado el putu putu, o sea, en idioma nativo, el omnipreñe. Como ustedes comprenderán, yo no lo he probado, pero dicen que basta un sorbo para que una mujer, aun cuando jamás haya visto un varón en su vida, quede templada y esperando. Ay, mis amigos, cuando la natalidad excesiva se está convirtiendo en una amenaza para la humanidad, los laboratorios Kiwi S.A. colombianos de un millonario loco, Mario Lacerna, están pagando las criadillas de capuchino a 30 centavos el juego, a fin de preparar un suero anticonceptivo llamado el antiputo. Pobres misioneros. España, a causa de las declaraciones del cónsul, estuvo a punto de romper relaciones con nuestro país. El embajador Gilberto Alceta Avendaño tuvo que presentar oficialmente excusas y condecorar después de muertos con la Cruz de Boyacá en la categoría de santos mártires, creada expreso para tan luctuosa ocasión, a Fray Ambrosio, Fray Lucas y Fray José de la vulnerable comunidad capuchina. Listo, muchachos, ese es nuestro texto. ¿Qué tipo de texto creen ustedes que es? Es una pregunta que siento yo siempre debemos hacernos cuando vamos a analizar un texto, porque eso nos va ayudando a interpretarlo, ¿cierto? Y les tengo 3 respuestas posibles, no crean que los voy a dejar a la deriva. Ustedes me pueden decir que el texto es narrativo, me pueden decir que el texto es argumentativo, o me pueden decir que el texto es expositivo. ¿Qué tipo de texto creen que es, muchachos? ¿Narrativo? Yo creo que se hace narrativo, pero hay que tener en cuenta algo, se hace narrativo es porque nos están contando de la entrevista, ¿cierto? Si fuera solo la entrevista sin esta introducción, ¿cierto? Si fuera solo la entrevista sin esta introducción,
una entrevista es más de corte expositivo, ¿cierto? La entrevista propiamente sería expositivo, por eso veo esos expositivos en el chat. Pero cuando nos dice antes de que 3 capuchinos fueran engullidos por un tigre, esa partecita sí nos da a entender que la persona que está recogiendo la entrevista, que no es ni el entrevistador ni el entrevistado, nos está intentando narrar, digamos, como ese suceso, como recapitulando lo que pasó en ese momento. Pero si lo pensamos de esa manera, yo siento que el texto tiene un poquito de los 3 tipos de texto y es válido. El hibridaje textual es válido y es bueno que ustedes lo sepan porque una vez se cierra como no, yo le veo expositivo, pero también le veo argumentativo, ¿qué voy a hacer? Es válido que los textos tengan hibridaje, pero siempre hay uno que prevalece, ¿cierto? Entonces, pues nada, en la entrevista como tal, pues sí, yo sé que una entrevista como tal debe ser expositiva y que hemos hablado de lo expositivo y lo narrativo, pero a mí me parece que sobre todo lo que se nota en el texto es la argumentación específicamente de Fernando González en medio de la entrevista. ¿Por qué? Ustedes no ven la forma tan particular en la que se burla del español. Hay 2 opciones, o asumimos que literalmente le está diciendo, y en efecto él piensa que nosotros comemos frailes capuchinos y que hay un menjurje que se llama el omnipreñe, el omnipreñe, ay, qué difícil, omnipreñe, o se me traba la lengua, o vamos a asumir que se lo está gozando, o sea, el Fernando González está partiendo de algo y es la idea de que el español nos cree un pueblo, digamos, como muy poco civilizado, ¿cierto? Como que tienen esa idea de que aquí somos supremamente incultos, supremamente básicos, no sé, que todavía estamos en una época, digamos, como muy rudimentaria como sociedad, ¿cierto? Y partiendo de que él cree, digamos, eso, y yo creo que la entrevista nos lo demuestra, le echa el cuento de que literalmente comemos niños y comemos capuchinos y comemos personas en general, ¿cierto? Y ahí está pasando algo, yo les voy haciendo de una vez ayuditas con unas preguntas, y es que el autor está siendo irónico. El texto me parece muy valioso para trabajarlo porque la verdad es que a la universidad le gustan mucho los textos con la ironía, entonces se me hace necesario que evaluemos qué es una ironía y cómo se aplica al texto. Y si hay ironía, pues ahí veo también lo argumentativo. Porque la ironía es una forma de crítico burla. Aquí hay una burla, es indudable. Pero también hay una crítica, ¿no? O sea, porque está mostrando como esa tal vez xenofobia, como ese pensamiento de que ellos son superiores a nosotros o que nosotros somos todavía incivilizados, ¿cierto? Y partiendo de ese prejuicio, pues le hace creer que somos todas esas cosas que indudablemente no somos, ¿cierto? Entonces, la ironía es una crítica o burla disimulada. Normalmente se disimula diciendo lo contrario de lo que se quiere decir o de lo que realmente es. Entonces, si Fernando González no se lo fuera a gozar, él le diría, pues, huevón, ¿cómo se te ocurre que vamos a comer carne de capuchino todos los días en Colombia? O sea, ¿qué tenés en la mente? ¿Cierto? Eso es lo que le quería decir. Pero la forma en la que se lo dijo fue no, sí, sí, obvio, nosotros comemos capuchino. Entonces, imagínense una pelea con el novio. Yo siempre pongo ejemplos muy tristes de las relaciones. Yo soy ese tipo de persona que tiene la relación prácticamente perfecta. Estoy casada, muchachos, felizmente casada. Pero yo siempre pongo ejemplos donde la gente sufre por amor. No, no es personal, no es personal. Pero imagínese que usted le dice a su novio o a su novia, no, mi amiga me dijo que te vio con Manuela o con Manuel. Y el novio le responde, no, sí, claro, sí, yo estaba con ella y fuimos a un motel, hicimos todo lo que usted imagina que tiene que hacer, que tuvimos que hacer. Y sí, sí, yo te voy a dejar por ella. Normalmente en esa discusión lo que él está queriendo decirle es, pues, obvio no, puede que sí, y esté saliéndose con la suya, pero él se lo dice de esa manera como para que usted reflexione y diga, no, sí, muy absurdo, no, sí, él me ama, o no, sí, qué bobadas yo haciendo estos reclamos, ¿cierto? Pero miren que es como que te está dando la razón, ¿cierto? Más o menos eso es lo que pasa en este texto. Y en la ironía que desarrolla al plantear como cierto todo este asunto de la antropofagia,
digamos que de forma inferencial hay una crítica a lo que piensan los españoles sobre los colombianos, pero yo siento que no solo a lo que piensan los españoles sobre los colombianos, sino a la situación que llevó a esos putumayos a comerse a los capuchinos. No es que Fernando González esté negando que haya sucedido, pero él de alguna manera, como no les voy a decir que muy a profundidad, pero de alguna manera los justifica. Según lo que nos plantea Fernando González, ¿cuál fue la razón por la que se comieron los putumayos a los capuchinos? Por necesidad, sí, Majo, porque tenían hambre y no había nada más para comerse, ¿cierto? De hecho, nos dice que en buenas épocas comen carne de mico y tratan bien a los capuchinos, les comen el cuento, se bautizan si se tienen que bautizar, no los agreden, pero ante la necesidad, ¿cierto? Al verse obligados a y pues sin tener nada más que comer, les tocó comer capuchino, ¿cierto? Entonces miren que es una suerte de justificación, de pronto también ahí pone un panorama social en Colombia, que también puede ser muy debatible, entonces de nuevo me remite a lo argumentativo, pero yo creo que sobre todo la fuente de la burla y de la ironía es el prejuicio que puede tener el español sobre la situación en Colombia, ¿cierto? El texto es viejito, no les voy a decir que tan viejito porque hay una pregunta que me cuestiona por eso, pero simplemente pensemos que es viejito y pues volvamos a la actualidad. ¿Ustedes creen que todavía hay prejuicios de los españoles sobre los territorios americanos? Porque yo sé que he molestado en clase los chicos que estén en el preu normal, porque hay algunos que son estudiantes míos por siempre, pues por todo el semestre, saben que he molestado mucho con Frisbee. Yo sé que he mencionado Frisbee toda la semana, pero Frisbee es un buen ejemplo de esto. No es mi culpa que me dé para mencionarlo. ¿Ustedes no creen que de alguna manera nos están tomando por muy básicos, porque muy que no vamos a alegar, o sea, nos están robando en la cara? No, y con el frisbee, no, ahí no se sabe el chisme es breve, un par de personas, una señora de nacionalidad belga y un abogado español, registraron la marca de frisbee en Europa y pues bueno, listo, utilizan el mismo nombre porque en Europa no está registrada, pero hasta el pollo lo están usando, o sea, el pollito que sale en frisbee, la letra de frisbee, la fuente de frisbee, todo, o sea, copiaron el frisbee de Colombia y lo pusieron allá. Y el man, el abogado es tan desgraciado que dice literalmente, o sea, en una entrevista dice, no, yo no conozco Colombia, yo nunca he probado frisbee, pero aquí hay mucho latinoamericano, entonces es una oportunidad de venderles factor nostalgia. Descarado. Y pues sí, ha habido mucho revuelo como por un lado y para el otro. Algunos dicen que tampoco deberíamos apoyar tanto a un privado, pero pues yo creo que el pollo frisbee sí es algo muy emblemático de lo que somos como colombianos. Entonces con el frisbee no, y de alguna manera puede surgir del prejuicio de les podemos ver la cara y soporten, ¿cierto? Simplemente como una posibilidad, no lo estoy afirmando. Y pues también siento que sí, en nuestro panorama de orden mundial todavía se ve mucha xenofobia y lastimosamente España siempre ha tenido como pues no estoy generalizando que todos los españoles sean así, pero sí es muy común escuchar comentarios de ese tipo, ¿cierto? De que son muy xenofóbicos, de que tienen ciertos prejuicios sobre la gente de América, ¿cierto? Entonces, pues nada, creo que es algo que lastimosamente todavía podría aplicar, pero es entendible que si el texto es bastante viejito, pues seguramente en ese momento con mayor énfasis, ¿cierto? Porque a mí me parece increíble que el man se comiera el cuento. Ustedes que dicen, si se comió el cuento, le estaba siguiendo la corriente a Fernando González. Sí, yo creo que sí se comió el cuento, pues en la parte en la que dice, nos sentimos orgullosos de descubrirlos. Majo, cuéntanos. Ay, es que yo creo que sí se lo comió porque después más adelante le sigue respondiendo como que siguiéndole la corriente y uno es como que, hombre, te comiste eso, ¿cómo vas a responder así? Como en la parte donde dice, señor cónsul, perdón, pero cree que nos sentimos nada orgullosos de habernos descubierto y es como que lo hace como con signos de exclamación y le sigue la corriente, entonces eso da a entender como que sí se lo comió porque si le sigues por algo. Es más,
digamos que en el entendido de que es una entrevista y que está en un entorno serio, es que lo teso es que Fernando González se lo haya bailado así en una entrevista, él le diría, y no, volvámonos serios, o sea, hablemos ya en serio, ¿qué pasa? Pero él juró que le estaba hablando supremamente serio. Bueno, y entonces, frente a la estructura del texto, ya hablamos de la ironía, de la parte en la que podemos ver lo expositivo, lo narrativo, lo argumentativo. Yo creo que de la estructura hay algo que quiero rescatar, porque al principio, en estos dos parrafitos, está en cursiva el texto, muchachos. ¿Qué intención tiene esa cursiva? Es una introducción, pero ahí, Aleja, hay algo muy importante cuando tú dices del autor. El autor de este texto no es Fernando González, es otra persona que transcribió la entrevista, ¿cierto? Y da una especie de comentario a forma de introducción, ¿cierto? Entonces, el autor del texto como tal no es Fernando González. Y esta cursiva me indica la introducción antes de la entrevista. Se pone en cursiva para diferenciar lo que está diciendo la persona que recapitula de la entrevista misma. Majo, cuéntanos. No, iba a decir eso, que cuando en los textos las palabras están en cursivas es porque no son palabras del autor, sino de alguien comúnmente citado o del que en realidad escribió el texto. Sí, piriri, y suelen utilizarse al principio del texto como una forma introductoria, pero también como una forma sintética. Nos dan a conocer más o menos el contexto del texto. Porque yo siento que está primero esa parte de introducción de quien escribe el texto y recapitula la entrevista, muy bien, pero yo siento que esa voz vuelve al final del texto, ¿no? Acá cuando nos dice España, a causa de las declaraciones del cónsul, estuvo a punto de romper relaciones. Es como que la voz de él, o sea, aquí acaba la entrevista y la voz de él por acá, del autor del texto, o sea, el que recapitula la entrevista, nos concluye terminando de contarnos qué fue lo que pasó, ¿cierto? Y yo quería preguntarles qué opinan sobre eso, sobre el qué fue lo que pasó. El hecho de que Colombia hubiese tenido que tomar medidas para que no se rompieran relaciones. Pues porque a lo que yo quiero llegar, a donde va mi pregunta, epa, primero me confirma que se tomaron el cuento en serio, pero también hay algo que me molesta de pronto de la situación y es que igual terminamos como condescendientes entre ellos, ¿no? O sea, como poniéndolos por encima de, uno diría como no, pues rompan relaciones, vea lo que piensan de nosotros, pero no, que se tuvieron que inventar la cruz de yo no sé qué para que España no fuera en contra nuestro. Entonces, de alguna manera muestra esa jerarquía que de alguna manera ellos sienten, pues porque nosotros también les damos el gusto de tomarlos, de tomarlos por encima, ¿cierto? Sin embargo, pues yo creo que todos entendemos que dentro de lo políticamente correcto, pues Fernando González debió haber pedido disculpas, no llevar la conversación hasta ese punto, pero no, Susi dice que no. Se vale, sí, yo creo que yo entiendo el punto de Fernando González, pero dentro de su rol como cónsul, tal vez lo políticamente correcto era pedir disculpas, pero yo creo que ahí mostró ese prejuicio tremendo que se tiene sobre los españoles. Y otra cosa del texto es que es irónico, pero en algunos puntos alcanza a ser sarcástico. Lo último que tengo para decir el análisis del texto. Diferencia entre la ironía y el sarcasmo. La ironía, ya dijimos que era disimulada, que su estructura normalmente es decir lo contrario de lo que realmente se quiere decir. El sarcasmo no es tan disimulado, aunque sí es una construcción inteligente y un buen juego de palabras, y usualmente su función ya es el insulto, ¿cierto? El insulto, la ofensa. Alexander, cuéntanos. Y también en ese aspecto se puede como conocer metafóricamente cuando expresan algo, ¿sí me entiendes? ¿Cómo metafóricamente? ¿A qué te refieres con el metafóricamente? O sea, cuando, por ejemplo, voy a poner un ejemplo colonial, cuando yo le digo a usted, ay, se lo dije en chance, Sara, o como dice aquí en la costa, mamando gallo, así, ¿sí me entiende? Ahora sí, sí, Piriri, como en un sentido figurado. Ya entiendo a qué te refieres con el metafórico, en un sentido figurado. Pero yo veo el sarcasmo, volviendo a esa idea, que también tiene algo de figurado cuando nos dice
un compatriota de ustedes que, a pesar de serlo, resultó sabio. O sea, está dando a entender que ellos no tienen nada de sabios, o sea, que Mutis es la excepción y eso que hay por los laditos, lo que decía Susi en el chat, eso es muy ofensivo, o sea, le está diciendo pendejos a los españoles en la cara. Entonces creo que sí es un texto bastante incendiario, ¿cierto? Entonces ahí hay algo bastante interesante. Bueno, muchachos, de acuerdo con los elementos fundamentales del texto, ¿ustedes qué opinan? Obviamente aquí nos tomamos más tiempo, nos tomamos como 20, normalmente en el examen nos vamos a tomar unos 5. Yo se los planteo como propuesta y puede que a todo el mundo no le sirva, pero yo sí le aconsejo que antes de empezar a contestar, usted recapitule ciertas cositas fundamentales del texto, ¿cierto? Como que se cuestione por ciertos aspectos. Puede ser literalmente preguntarnos, bueno, ¿qué fue lo que me dijo? Y parafrasear el texto con nuestras propias palabras, porque eso nos permite interiorizarlo y nos da una mayor recordación, que yo creo que una de las grandes falencias que tenemos en la competencia lectora es que Mis ojos lloran por ti es muy larga y es prioritaria en nuestro cerebro, entonces recordamos Mis ojos lloran por ti, pero lo que acabamos de leer, no, ¿cierto? Nuestra memoria a corto plazo, más respecto a la lectura, es muy limitada. Entonces el hecho de que yo lo parafrasee, el hecho de que yo pregunte qué tipo de texto es, el hecho de que yo busque elementicos en el texto antes de empezar a contestar, me va a ayudar a tener mayor recordación y eso es muy necesario para la competencia lectora. Pero también cuando yo le hago preguntas al texto, como lo que acabamos de hacer en estos 15 minutitos, puedo encontrar algunos elementos que van a ser fundamentales para la comprensión o incluso en mis preguntas, mientras que busco las respuestas, estoy llenando vacíos de comprensión, porque con una mera lectura de pronto comprender todo en su globalidad va a ser muy difícil, ¿cierto? Pero yo no me puedo dar el lujo de leer el texto varias veces y les estoy tirando factos muy importantes para el examen. Yo no me puedo dar el lujo de leer el texto varias veces antes de empezar a contestar, porque obviamente tengo la limitación del tiempo y porque la estructura del examen está diseñada para que yo vuelva sobre el texto, ¿cierto? Si me dicen en el párrafo 1 se dice que, pues yo vuelvo al párrafo 1. Entonces, si lo leo 3 veces y luego voy a volver al texto, mientras que me preguntan, lo estoy leyendo 7 veces y la verdad es que no tengo el tiempo para hacerlo, ¿cierto? Entonces, una sola leidita, muy consciente, le hago preguntas al texto, recapitulo la información fundamental del texto y ahí sí me voy a contestar. ¿De acuerdo? Es consejo, no les estoy diciendo que lo tienen que hacer, pero realmente es muy funcional, sobre todo para que retengamos mayor información o al menos tengamos como una brújula de dónde voy a buscar la información cuando me pregunten por ella. Listo, muchachos, sí, subrayar cosas importantes. De hecho, María, esa estrategia, específicamente la de cosas importantes que van a salir en las preguntas, se llama estrategia de rastreos. La verdadera estrategia de rastreos consiste en leer las preguntas antes de hacer el examen. Pero yo creo que este puede ser el claro ejemplo de mostrarles por qué en el examen de la Universidad de Antioquia no es funcional. Imagínate yo leer todas las 40 preguntas porque es un solo texto. Estoy leyendo, bueno, ahí sigue otro. Estoy leyendo como 5 páginas antes de leer el texto. De aquí a que yo llegue a la pregunta 40 se me olvidó que me dicen en la primera. Entonces, leer las preguntas antes de leer el texto en la de Antioquia, como tiene una estructura de mínimo unas 15, 20 preguntas por texto, no es funcional, ¿cierto? Pero en el ICFES, por ejemplo, maravilloso. En el ICFES ahí sí funciona. Pero entonces lo que hacemos es como un rastreo a la inversa. No es que vayamos a leer las preguntas antes de contestar, de leer el texto, sino que mientras leemos el texto podemos ir marcando lo que creemos que nos pueden preguntar. La Universidad de Antioquia pregunta mucho por esas expresiones que tengan un sentido figurado, un sentido metafórico, que sean coloquiales, o sea, como de la forma en la que se habla en ambientes de confianza, ¿cierto? No en textos estructurados, usualmente me pueden preguntar por esas cosas. Otras cosas que me preguntan, las preguntas de referencia que recaen sobre pronombres. Ella en el texto hace referencia a, su en el texto hace referencia a. Entonces, por ejemplo, marcar los pronombres puede ser útil. Si ustedes ven que hay algo entre comillas, a la universidad le encanta preguntar por la función de las comillas. Entonces, yo puedo marcar las comillas, ¿cierto? Lo que yo creo que es clave, como la palabra que es clave o algo así, por si me preguntan por tema o idea principal, también me va a servir. Entonces, uno puede ir subrayando lo que crea que le van a preguntar. Es también una alternativa. Y de una vez, porque sé que están ansiosos, porque muchos de pronto no tienen tanto conocimiento sobre la prueba, les respondo la pregunta que usted me quiere hacer. Profe, ¿puedo llevar resaltadores? De que usted los puede llevar, de que los pueda sacar, ya depende. ¿De qué depende, muchachos? Del cuidador de aula.
Hay algunos profesores que dejan utilizarlos, otros que no. Entonces, yo personalmente le recomiendo dos cosas. O antes de empezar el examen le dice al profe, yo traje estos resaltadores, me hacen mucha falta para el texto, ¿los puedo sacar? Si el man es un hijo de puta, le dice que no. Si es bien, le dice que sí, entonces ya usted los puede sacar con confianza o no le diga nada. Pero si le mete el grito, usted los guarda bien disimuladito y ya. Listo. Si no le va a decir nada es porque asume el riesgo de que le metan el grito. Listo. Pero pues sí, depende mucho del cuidador de aula. Listo. Veo que hay varios que van a hacer el examen virtual. Ahorita le estaba diciendo también a Isa, creo que fue la que me preguntó, que les recomendaba que tuvieran una hojita al lado. Ellos ni siquiera logran detectar pues que usted tiene la hojita ahí. Entonces como que tuvieran una hojita al lado y hagan como una especie de mapita mental. O sea, no es como que, uy, voy a hacer un resumen o voy a anotar que aquí resumí qué, pero sí anoten las cosas que consideren más fundamentales del texto. Incluso el análisis que estamos haciendo ahorita. Bueno, es argumentativo, bueno, hay ironía, ese tipo de cosas, ¿cierto? Y otro dato que les puede servir un montón, sobre todo en los textos argumentativos, pero pues yo creo que incluso en otros aspectos lo podemos ver, yo creo que la mitad del examen yo la puedo resolver con positivos negativos. Y los que hayan estado conmigo y hayan hecho el examen conmigo, yo creo que pueden confirmar, ¿cierto? Entonces yo no necesito que usted me diga como, ve, el punto de vista es exactamente este, la tesis es exactamente esta, pero sí que me diga como, bueno, el texto me está hablando de un hecho particular que fue que unos capuchinos fueron engullidos por unos putumayos en Colombia y Fernando González respondió irónicamente a una entrevista de un español. Podría decir que digamos, si pongo el texto en términos de positivos negativos, yo diría que es negativo, ¿no? En la burla de Fernando González veo un elemento negativo y en la posición y el prejuicio que tiene el español también veo un elemento negativo. Entonces, el hecho de que tengamos como ese tipo de elementos sobre el texto nos puede ayudar a comprenderlo mejor, ¿cierto? Porque lo difícil del examen virtual para el que lo vaya a hacer virtual es que le toca volver sobre el texto y es muy maluco, pero no deje de hacerlo, aunque sea muy tedioso, aunque haya que subir por todas las preguntas, aunque haya que darle atrás, vuelva al texto, porque esa es la forma en la que se resuelvan las preguntas de competencia lectora, listo. Y, pueden anotar en la credencial, o si alguno da cuadernito, coja el cuadernito y anota en ese cuadernito, que ese puede ser la salvación para muchos. Listo, vamos con las preguntas, manos a la obra. A lo que vinimos, muchachos, todos estamos que nos preguntas. Les voy a dar entonces 40 segunditos por cada pregunta. Para los que hayan llegado un poquito tarde, les cuento la metodología. Les voy a dar 40 segundos por cada pregunta. No pongan respuestas antes de que suene el temporizador. Aunque usted ya sepa cuál es la respuesta, no la pongan antes, porque de pronto interrumpe el proceso de su compañero que todavía no la ha terminado de pensar. Cuando suena el temporizador, yo le pongo mi celular. Y cuando suena el temporizador, ya ahí sí, me responden en el chat cuáles tienen y empezamos a descartar y miramos por qué la respuesta correcta es la correcta. ¿De acuerdo? ¿Todos claros con la metodología? Bueno, y recuerden que los 40 segundos es el tiempo mínimo, no el máximo. Si suena el temporizador y usted no ha acabado, puede seguir pensándola, listo, no hay problema. Bueno, primera pregunta dice así, un título para el texto podría ser, corre tiempo. Yo no estoy comiendo Doritos mientras que corre el tiempo. Jamás. Muchachos, ¿qué les dio? La primera. Veo A, veo D, veo B. Bueno, sabemos que la C no es. La C no es porque sería decir que literalmente estamos cometiendo antropofagia y que Fernando González la está defendiendo. Y ya sabemos que hay ironía. Entonces, por ese lado la puedo descartar. ¿De acuerdo con que descartemos la C? Como para que tengamos por dónde empezar. Listo. Majo, cuéntanos.
Saris, nosotros habíamos dicho que la tipología textual era narrativa también, ¿verdad? Entonces, pues el título debería concordar con esa tipología textual, es decir, no podríamos poner un título de un texto expositivo o argumentativo. Y la SEDAM que va en contra en defensa de la antropofagia también me parece un título como más adecuado para un texto expositivo o argumentativo, porque en los textos narrativos comúnmente o son el personaje principal o son títulos que pues sean menos formales. Y la dice entrevista a Fernando González. Se supone que Fernando González fue quien hizo la entrevista. Entonces no se podría decir entrevista a Fernando González. Capuchinos condecorados no sería el personaje principal si estaríamos hablando de un texto para un título para un texto narrativo. Y nos queda un cónsul antropófago. Y pues si estamos hablando de él, porque los personajes son el cónsul y Fernando González. Y por eso yo me quedaba con la B. Listo. Bueno, Majo ahí nos dijo varias cosas bastante valiosas. Yo voy a empezar a descartar, ¿cierto? Muchachos, el descarte no es como lo que me toca hacer porque estoy embalado, es lo que tengo que hacer en competencia lectora. Usted tiene que empezar a argumentarse, necesita mucha esquizofrenia en este proceso, son datos y hay que darlos, pero usted tiene que empezar a argumentarse el por qué va sacando cada una de las opciones. Y tengan en cuenta esto porque de verdad es una información muy importante y es algo que tienen que tener presente. Es más importante que usted sepa por qué no que por qué sí. Porque si usted sabe por qué no 3 y de la otra no sabe, pero le quedó, esa es la correcta. Échele bendito sea mi Dios, échele la bendición y esa fue, ¿cierto? Pero es muy importante que usted aprenda a argumentarse el por qué va sacando una opción o la otra. ¿Cierto? La primera que yo descartaría sería capuchinos condecorados, porque lo importante sobre los capuchinos realmente fue que los condecoraran. No, o sea, lo importante es que se los melearon, no, que los comieron. Entonces, el hecho de que estén condecorados a la larga es un hecho, digamos, como innecesario incluso en el texto. Si no nos contaran esa parte, igual no se pierde el sentido del texto. Entonces, lo importante es que se los merendaron. Y nada más me cogería el final del texto. Me encanta. Listo. Muy bien todos sus argumentos. Podemos descartar la D. Muchachos, yo luego descartaría la A. Entrevista a Fernando González. Claro, el mayor contenido del texto es la entrevista a Fernando González. Pero no me está diciendo por qué lo entrevistan, entonces podría ser una entrevista sobre un libro. Escribió que el texto escribió Fernando González, viaje a pie, entonces lo están entrevistando sobre viaje a pie, ¿cierto? No me está diciendo sobre qué va la entrevista, entonces podría ser muy general, y además el texto no es solo la entrevista, o sea, el título de entrevista a Fernando González sería válido si ese primer párrafo y ese último párrafo no estuvieran, pero esos párrafos me dan un contexto, entonces no podría ser solo esa entrevista. Con eso descarto la A. ¿Sí me entienden por qué descartamos la A? Vamos bien en que quedamos entre la B y la C. Va. Ahora, en defensa del antropófago, pues ambas tienen una cuestión y es muy interesante y es que ambas son irónicas, o sea, ambos títulos, tanto la B como la C son irónicos, porque yo no puedo decir que literalmente Fernando González es antropófago y tampoco puedo decir que literalmente Fernando González está defendiendo la antropofagia, ¿cierto? Pero aunque estábamos reconociendo el carácter argumentativo del texto, si yo digo en defensa de la antropofagia, no partiría del hecho de que se hayan comido a los capuchinos, sino que estaría diciendo como no, comer carne humana es buena, porque eso sube las plaquetas, porque eso deja la piel muy bonita, porque sabe muy bueno, no sé, estaría literalmente indicándome por qué es pertinente comer carne humana. Vamos a ver y ve, no falta el loco, ¿cierto? En cambio, en la B, un cónsul antropófago tiene el tema del texto, que es esta cuestión de la antropofagia, pero también me incluye a Fernando González cuando me dice cónsul, ¿cierto? Y lo podríamos pensar casi como si él fuera el personaje en medio de esa entrevista y en ese caso la B sería más completa. ¿Sí entendemos por qué la B? ¿Bien con la B? Exacto, como si fuera a hablarme de las propiedades de la antropofagia y pues no, no es el caso. Listo. Muchachos, en un par de preguntas salió antropofagia y es antropofagia. Si yo les mostrara el texto original, transcribir a veces los exámenes es un poquito complicado, muchachos. Entonces a veces salen un par de errorcitos. Listo. ¿Va? Ay, sí, muchachos. Qué bueno que sepan de una vez que yo soy muy ahuevadita. Perdón por nacer. Mi mamá no me preguntó si quería que naciera. Si mi mamá me hubiera preguntado, no estaríamos teniendo esta clase gratuita, pero ella no me preguntó. Entonces,
toca tenerla así, ¿qué más vamos a hacer? Bien, vamos con casi los mato de un infarto. Ahorita en la clase que tuve en la mañana, pues la clase del preuniversitario normal, también les metí un susto con una pregunta, acá y los mato. Ve ahí, Aleja y Tati están para que den fe de eso. Bien, vamos con la segunda. Los habitantes del Putumayo se comieron a los misioneros. Corre tiempo, los 40 segunditos para que la piensen, ya hablamos. Listo. Bien, me entendieron la dinámica del temporizador. Qué bien, un grupo juicioso. Sí, pirirí. Tenemos que buscar en el texto la partecita donde nos dicen que se comieron a los misioneros, ¿no? Y el texto me dice, antes de que tres misioneros capuchinos fueran engullidos por un tigre, unos habitantes del Putumayo les evitaron ese posible error y se adelantaron a consumirlos. Nos están diciendo que les evitaron el horror, perdón, estoy disléxica, el horror, y que fue antes de que fueran engullidos por el tigre, ¿cierto? Entonces no puedo decir que después del tigre, porque estaría yendo en contra de lo que el texto literalmente me está diciendo. Me dice antes de que 3 misioneros. Con eso descarto la A. ¿No les parece a ustedes un chisme tremendo de eso de que mataron al tigre? Yo tengo elementos suficientes en el texto para decir que mataron al tigre. Ni siquiera existe en realidad el tigre, no, es un tigre supuesto. Antes de que de pronto los comiera un tigre, mejor se los comieron los putumayos. Entonces no puedo decir que después de matar al tigre. Quedó entre la B y la D, pero lo de que antes de que se hicieran capuchinos, yo lo podría pensar incluso por localización. Ellos se hicieron capuchinos en sus tierras y luego vinieron como misioneros al territorio americano. Entonces no puedo decir que se comieron a los misioneros antes de que se hicieran capuchinos, porque ellos ya eran capuchinos cuando se los comieron y de hecho, pues no podrían hacerse capuchinos después de que estuvieran muertos, ¿cierto? Y si se los comieron, pues se murieron, ¿no? Entonces con eso descarto la D y me quedaría la B, antes del tigre y del horror. Hasta este punto, con estas dos preguntas, usted me puede estar pensando, pero la prueba de competencia lectora es como fácil. Díganme la verdad, ¿lo están pensando? No, bueno, me alegra. Mentiras, no, hay preguntas que sí son muy tranquilas. Yo digo facilillón, pero es que hay otras que lo levantan a uno. Y entonces uno tiene que estar así, preparadito para las que lo van a levantar, ¿cierto? Bueno, manos a la obra, muchachos, sigamos, vamos con la 3. El gran curro Francisco Franco es, corre tiempo. Listo. Muchachos, yo voy a ir intentando darles como unos elementos teóricos, ¿listo? Pero primero escucho a Susi. Susi, Oli. Hola, Saris, ¿me escuchas bien? Sí, Mela. Sí. Bueno, que ya tengo la A. Y yo defiendo la A porque, me parece que todas son en realidad un juicio. Decir que es colombiano, decir que es español, que es cónsul de España o embajador de España, todas son un juicio. Pero yo me quedo con la A por la parte en la que dice que en la que él comió
la lengua de un monje capuchino y por eso habla con la C y con la Z. A mí eso me hace descartar que sea español, porque si él comió la lengua de un monje capuchino para hablar así, es porque era de Putumayo, o puedo inferir que es de Putumayo. Entonces por eso me quedo con que es colombiano. Listo. Igual yo veo que están entre la A y la B, colombiano y español. Lo que pasa es que yo no tengo cómo decir que es cónsul, ¿cierto? Tenemos un cónsul de Colombia en España, que es Fernando González, pero no me hablan de ningún otro cónsul. Y del mismo sentido no puedo decir que es embajador de España en Colombia, ¿cierto? Ni embajador ni cónsul, no tengo de dónde sacar eso. Entonces tengo que estar entre la A y la B, ¿cierto? Ahora, miremos lo que sucede cuando me mencionan el gran Curro Francisco Franco. Eso iba con lo que les decía que íbamos a tener como algunos elementos teóricos. Pues primero yo creo que la gran enseñanza, y se los decía ahorita, es que hay que volver al texto. Usted no ve que se ve obligado a volver al texto. Entonces hay que buscar en el texto donde me hablan del gran Curro Francisco Franco, ¿cierto? Y por acá está Francisco Franco, ¿cierto? Y me dicen como el gran Curro Francisco Santo, como esta comparación sobre quienes recaen, sobre quienes terminan hablando el español, bueno, el castellano con C y Z. Entonces, miren lo que me están diciendo. Me están diciendo que la lengua de misionero se la comen. ¿Dónde se supone que comen misioneros según el texto, según la burla de Fernando González? En el Putumayo, podríamos decir en general en Colombia, porque él le pregunta pues que si los colombianos comen y él le dice que sí. Ajá, exacto, entonces sería en Colombia. Pensémosla de esta manera. Si en Colombia, ¿cierto? En Colombia se comen la lengua de los misioneros y terminan hablando como Francisco Franco, pues el misionero es español. Y al comerse la lengua del misionero, hablan como Francisco Franco. O sea que Francisco Franco sería español. ¿Sí me hago entender? Me están diciendo que en Colombia se comen la lengua y del misionero que es español. Y los que se comen la lengua del misionero que es español terminan hablando con C y Z como Francisco Franco. ¿Sí? Vuelvo, Susi, no hay problema. Mira, aquí me están diciendo que la lengua del misionero, cosas importantes para entender. Este misionero hace referencia a los capuchinos, ¿cierto? ¿Los capuchinos de dónde eran? De España, ¿cierto? ¿Y dónde se supone que comen capuchino? En Colombia, exacto. Entonces, ¿qué me están diciendo? Los colombianos se comen la lengua de los capuchinos españoles para hablar como Francisco Franco, o sea, para hablar como hablarían los capuchinos, que también son españoles. Francisco Franco tendría que ser español. Y también la podemos sacar, la podemos sacar por lo siguiente. Nosotros tenemos diferentes sonidos para la C y la Z. O sea, si usted dice casa, o dice ceremonia, o dice cebra, ¿sí? Usted lo dice de forma diferente, pues le suena diferente el sonido. No. Los que les suena diferente la C y la Z son los españoles. Entonces me está diciendo que hablamos con C y Z como el gran Curro Francisco Franco. Entonces, digamos, por conocimiento analógico, también la podríamos sacar de esa manera y nos daríamos cuenta de que él es español. Pero si queremos ser incluso aún más analógicos, muchachos, Francisco Franco es un, ¿cómo podemos decirlo? Dictador español, tal vez. Sí, porque ellos le hicieron un golpe de Estado a España. Es, de hecho, bastante importante, de forma negativa, pero bastante importante en la historia de la Guerra Civil Española. Entonces, como que por conocimiento previo también la podíamos sacar. Pero si no teníamos el conocimiento previo, nos están diciendo que los colombianos que comen lengua de misionero español terminan hablando como Francisco Franco, o sea, que terminan hablando como los españoles. Y ahí me daría la B. ¿Listo? Bien, Juli me dice, la podemos sacar por la burla, literalmente no, porque usted coma lengua de español va a pronunciar como ellos, y miren que nos está diciendo como que cada parte del misionero nos daría lo que el misionero es, entonces como que ahí es justamente donde está esa burla.
Listo. Sí, incluso están criticando, se está burlando, bien Alejo, yo volviendo al chat, se está burlando del acento español, ¿no? Cuando nos dice que habla con C y Z, es como una burla al acento particular de España, que pues no es por ser venenosa yo, pero tiene todas las razones para burlarse. A mí me parece horrible el acento español, no sé ustedes qué opinen. Pero también hay esa crítica de la C y la Z, nos llevaría a pensar que entonces él es español, ¿sí? Ahí la vemos un poquito mejor con la B. Sí, Mauricio, de hecho, hay, o sea, el movimiento, digamos, sería el franquismo, que es uno de los totalitarismos europeos, como con Stalin, incluso con el mismo Hitler. Es un totalitarismo, el franquismo español. Listo. Alberto dice que Francisco Franco era algún colombiano que por alguna razón pronuncia la C y la Z diferente, aprovecha la entrevista para burlarse de él, pero ya, todo claro. Sí, es que se podía dar a múltiples interpretaciones, pero yo creo que si uno sigue la secuencia de lo que el texto nos está diciendo, la clave sería entender que los que se comen la lengua del misionero son los colombianos. Ahí saldría que entonces él sería español, porque entonces cambian su forma de hablar, porque ellos son colombianos y comen lengua español y entonces hablan como los españoles. Ahí es donde estaba el razonamiento. Listo, Melos. Vamos lentito, pero seguro. Lo importante es que vayamos aprendiendo cositas. Vamos con la 4. Si se fuera a publicar este texto en un periódico, se debería incluir en la sección D. Piénsenla a ver. 40 segunditos corre tiempo. Listo. Cierto que ninguna, todas las veo malas. Aquí no es un todas las veo buenas. Embalados, pero en competencia lectora, ahí nosotros hablamos de algo que me parece muy válido y es decir, la menos peor. ¿Cuál es la menos peor? LMP, la menos peor, con la que nos toca quedarnos porque ¿qué más vamos a hacer? Benditos sea mi Dios, ¿cierto? Entonces vamos a mirar, es farándula, María. Perdón por los errores que haya en la transcripción del examen, esos son mi culpa, eso sí recae toda la responsabilidad sobre mí, perdón, ¿cierto? Ahora sí, empecemos a descartar. Muchachos, ¿qué son los clasificados? Es que a ustedes ni siquiera les toca usar periódicos. En su casa comprueban el periódico físico. Ya eso no, no sé. Pero los clasificados serían como avisos publicitarios. Entonces la gente publicaba en el periódico como se necesita secretaria, piernona, ¿cierto? Los clasificados, ¿cierto? Hay publicidad, ofertas de trabajo, ajá, ese tipo de cosas. Listo. Muchachos, ¿podemos descartar la C? ¿Podemos descartar clasificados? Listo. Yo luego descartaría, muchachos, la verdad es que yo luego descartaría farándula. Porque la farándula usualmente nos cuenta cosas de la vida de los famosos. Fernando González era escritor, pero ustedes creen que sería como para la farándula. O sea, en la farándula, y más la farándula, entendiendo la farándula como la deben entender ustedes. Las noticias de farándula es que Melissa le dijo que yo no sé qué a yo no sé quién, que Gina salió de la casa estudio, no sé, ese tipo de cosas vendrían siendo la farándula. O que yo no sé quién subió una foto a Instagram en vestido de baño, ay, wow, se empelotó una de esas modelos que siempre se empolota, wow. Pero la farándula va más como hacia eso, ¿cierto? Al reconocimiento de la vida de los famosos. Y yo no tengo juicios suficientes, pues elementos suficientes, perdón, para decir que Fernando González es un famoso, ¿cierto? Y la intención no es mostrar lo que él hizo porque fuera famoso, realmente no. Entonces puedo descartar la B y quedaría entre la A y la D. ¿Qué opinan ustedes ahí? Aleja. Saris, yo me iba más por la D porque el autor del, bueno,
Fernando, el entrevistado está hablando con ironía. No sería cultura porque no estaría colocando el tema de la antropofagia en un contexto cultural, por lo que yo lo puse en una más columna de opinión porque es más como una entrevista o algo así. Ya. Pero que Esperancito me trajo fresquito. Gracias, Aleja. Listo. Susi. Cari, yo apoyo lo que dice Aleja, porque si fuera cultura, no falta el que lo malinterprete y de verdad crea que la cultura de Putumayo es así. O sea, de que verdad diga, ay, ve, sí. Entonces un español llega y lee eso, una sección de cultura y dice, ay, sí, ¿cómo así? ¿En qué momento pasó eso? Mientras que en opinión se podría como que dar la opinión de lo que piensan que los españoles, que la opinión de lo que es de verdad la cultura de Colombia. Entonces se puede de pronto desglosar más y podría encajar más. Listo. La IA, ya tenemos la IA, nos dice sobre la sección de cultura. Dice, es un espacio dedicado a la cobertura de noticias, reseñas, entrevistas y artículos relacionados con las manifestaciones artísticas y culturales de una sociedad. Esta sección abarca una amplia gama de temas, desde literatura y música hasta cine, teatro, danza, arquitectura, arte y más. Y buscan informar, analizar y promover la diversidad cultural y artística, así como fomentar el interés del público por la cultura local, nacional e internacional. Según ese contexto de lo que son las noticias culturales, ¿será una noticia cultural? No. Y si lo pensamos, muchachos, es que yo entiendo que ninguna, por eso yo les decía que todas las veo mal. La opinión, pues uno dice como, bueno, pero es que la opinión no es de Fernando González, sino de la persona que usa la entrevista. O sea, a mí me preocupaba ponerlo como un artículo de opinión porque, digamos, como que no es la entrevista directamente o un texto que escriba directamente Fernando González, sino que alguien recopiló esa entrevista. ¿No les parece preocupante eso respecto a la de? Porque yo en la veo preocupante, pues podría decir que podría ser cultura si justifico que Fernando González es escritor y además cónsul de Colombia, ¿no? Entonces, puede ser un asunto de cultura lo que pase con él en España, ¿cierto? Pero no me gusta tampoco porque pues no es como que esté promoviendo un evento artístico, que me estén hablando de un libro de él o algo así. Y respecto a la de, pues, opinión por la ironía, ¿cierto? La forma en la que el autor abarca el texto es bastante irónica, pero también me preocupa que sea opinión porque pues no es como que el autor esté dando directamente su opinión, sino que utiliza a Fernando González. Entonces no sería un texto en ese sentido de opinión. ¿Y ustedes qué opinan? ¿Cuál les parece menos peor según eso? Sí, Juli, el solucionario es el de la universidad. Y la universidad tiene la cultura. Sí, y entonces, como tenemos el solucionario de la U, tenemos la tarea de pensar por qué mejor la A, por qué mejor cultura que opinión. ¿Qué opina Sara? Ay, Susi, qué pregunta tan difícil. Mal hecho, ¿cierto? Como dice Valemarín, cámbiela. Mentiras, muchachos. Entiendo que descarte la parte de opinión en el sentido de que si está en un periódico y fuese la sección de opinión, entonces este texto tendría que ser una columna. Y podemos decir que es una columna. Pues teniendo en cuenta que una columna de opinión es un texto argumentativo que me habla de un tema de interés general o noticioso, ¿cierto? Y uno puede decir que sea propiamente una columna. ¿Sabes por qué, Susi? Porque la mayoría del texto es la entrevista. Entonces sería más adecuado que esté en cultura. Si el texto me dijera como, me estuviera hablando de la xenofobia de los españoles con los americanos y utilizara como argumento la entrevista para mostrarnos el prejuicio, listo, Melo, es una columna.
pero la mayoría del texto me está intentando mostrar la entrevista. Sí tiene la ironía, pues, dentro de Fernando González, claro que está, pero pues lo que prevalece es la entrevista, y esa entrevista sería más adecuada ponerla en cultura que en opinión, y ya con eso tendríamos la A. Si entendemos de pronto por qué la A, mejor con la A. Igual hay unas respuestas cuando el solucionario es de la U, que uno dice, Diosito, ayúdame. Listo, vamos con la 5, muchachos. Según Fernando González, lo que dice Mutis de los Putumayos lo dice, corre tiempo. Listo. De hecho, pues no es como que el de oídas recaiga sobre eso, pero me dice, sí, eso dice Mutis, pero lo dice de oídas porque los Putumayos de esa sierra son todo lo que ustedes quieran, menos eso último, ¿cierto? Entonces, digamos que yo tenía un problema con el enunciado y es a qué se refiere específicamente con, bueno, no, sí, dice lo que dice Mutis de los Putumayos, entonces ahí sí me sirve el de oídas. ¿Qué significa que lo diga de oídas? Yo escuché que los putumayos son una tribu feroz de antropófagos y pederastas. Yo escuché, pero no necesariamente lo comprobó, ¿cierto? Además, ¿ustedes creen que deberíamos hablar de experimentos científicos para decir que los putumayos son pederastas o antropófagos? O sea, eso no necesita un experimento científico, eso tendría que verse, necesitaría una evidencia. Entonces, experimentos científicos, se sale del contexto de lo que me están planteando, la puedo descartar. Y con la certeza científica del botánico, pues muy botánico el señor y todo, pero lo mismo, ¿qué tendría que ver la ciencia ahí si lo que Mutis está diciendo es que son pederastas y antropófagos? Entonces, por ese lado la podría descartar. Quedaría entre la B y la C, pero digamos que me dicen de oídas, no es lo mismo escuchar que ver, ¿cierto? Con eso descartaría la C y me quedaría la B. Bien, Juli, también podríamos hacer como una especie de campo semántico de la comprobación, tal vez. En el ver hay comprobación, en la certeza científica hay comprobación, en la certeza científica hay comprobación, en los experimentos científicos también. Mientras que en la B es diferente porque no hay comprobación. Listo. Bien con la B, de acuerdo con la B en la 5. Melos. Vamos con la 6. Fernando González afirma que los putumayos, excepto, corre tiempo. Listo. Muchachos, ¿entendemos todos que es un excepto? Cuando la pregunta dice excepto, hay 3 que sí, una que no. La que vamos a marcar es la que no. Listo. Pilas con esos exceptos que la universidad pone muchos, entre 8 y 12 exceptos normalmente por el examen, o sea que más del 25% de las preguntas de competencia lectora suelen ser exceptos. Y algo que pasa muchísimo es que los tragan, están buscando la que sí, sabiendo que tienen que buscar la que no. Entonces resáltelos, enciérrelos, póngale lucecitas y mirellas a eso si puede, pero no lo vaya a tragar, por favor. Gracias, muy querido. Ahora, teniendo en cuenta que son 3 que sí y una que no, pues
En las otras, yo creería que se termina volviendo un excepto de rastreo, o sea, que el texto me lo dice, porque nos dice, éramos, ya no, es que los putumayos, por la pobreza de la tierra que les tocó en el reparto, no pueden criar vacas ni animales de carne fina. Ahí veo la A, ¿cierto? Y luego me dice, pero no creen ustedes que lo hacen por ojeriza o mala voluntad. No, lo hacen por necesidad. Es el lo, que es lo que hacen por necesidad, comer a los misioneros, ¿cierto? Es decir, ser antropófagos. Y luego me dice, los putumayos son de natural pacíficos. Y luego me dice que en los tiempos normales los misioneros los bautizan, les dicen misa, les enseñan el catecismo y hasta los casan y los putumayos se dejan sin hacerles nada. O sea que en tiempos normales conviven con los misioneros. Mientras que la C, comen misioneros en vez de micos, es al revés. Nos está diciendo, por lo general comen micos y en tiempos de gran escasez, misioneros. O sea que sería más bien como comen micos en vez de misioneros. Y ya cuando escasean los micos, pues tocó misioneros. Y ahí la C sería el excepto. Si la vemos, si entendemos por qué la C no. Sí, la C no. Las otras están por acá. Tiempos normales se dejan. Por aquí nos dice que no pueden criar vacas ni animales de carne fina. Y por acá nos dicen que lo hacen por necesidad. Y la de los micos me está diciendo que por lo general comen micos. Entonces no puedo decir que no los comen, que es lo que me plantearía la C. Y ya, con eso me da el excepto. ¿Melos? Listo. Vamos con la 7. Cuando el filósofo dice, como ustedes comprenderán, yo no lo he probado, al final del texto, quiere decir que él corre tiempo. Ay, para el temporizador, pero ya pasó el tiempo, perdón. Lo parecen que ustedes lo escucharon. De nuevo, todas las veo malas. Uno no sabe ni qué poner ahí, pero ¿no les parece muy chismoso de nuestra parte saber si tiene o no tiene hijos? Si no tiene hijos, si tiene un solo hijo, si tiene dos hijos, porque yo creo que el descarte tendría que estar entre la C y la D. O sea, yo me dice, como ustedes comprenderán, yo no lo he probado y lo que no ha probado es el omnipreñe, que literalmente preña todo lo que toca. Entonces podríamos pensar que o no tiene hijos o pues lo dice porque no es mujer, ¿cierto? Entonces con eso descartaría la A y la B. Además yo no tengo cómo decir si tiene uno, si tiene dos, si no tiene, en fin. Quedaría entre la C y la D. ¿De acuerdo con que estemos entre la C y la D? Ahora vamos a mirar el pedacito donde nos lo dice. Creo que está resaltado. Aquí está. Entonces me dice, como ustedes comprenderán, yo no lo he probado. Y luego me dice, pero dicen que basta un sorbo para que una mujer, aun cuando jamás haya visto un varón en su vida, quede templada y esperando. Muchachos, ahí me hablan de las mujeres. Por ese lado podría sacarlo de las mujeres. Karen, cuéntame. ¿No? ¿Se fue? ¿Listo? Pero a ustedes no les parece un poquito peligroso. Por eso es que yo les digo que todas las veo malas. Vamos a tener que escoger cuál es la menos peor, entonces miremos el lado bueno y el lado malo de la vida. Porque, pues, no me está diciendo que el omnipreñe sea solo para mujeres. ¿O sí? Es que ese es mi problema. Como ustedes comprenderán, yo no lo he probado. No sé si necesariamente sea para mujeres, ¿cierto? Yari, cuéntanos. Yo lo tomé más por el lado que en el texto realmente no menciona algo sobre hijos. Lo que sí mencionan es que el menjurje ese lo toman son las mujeres. Entonces por eso me iría más por la D. Aleja, cuéntanos. Saris, además yo
Yo inferí que solo lo tomaban las mujeres porque me dice, pero dicen, basta un sorbo para que una mujer, aun cuando jamás haya visto un varón en su vida, quede templada y esperando. Es decir, que si la mujer no lo ha visto, no nada en su vida, pero se lo toma, pues tiene un proceso hormonal y todo eso, entonces eso es lo que hace que eso es lo que hace el omnipreñe. Y ahí me explican que quede templada y esperando. Por eso yo, por método de inferencia, saqué que era una mujer. Listo. Julie. Julissa está por ahí. Se le hizo la manito, ¿no? Es que si se de esas, pero que son estas famas que me dan ustedes. No, en realidad es la D, no es mujer, sino que yo siento que también es un juicio. Todo lo que yo diga aquí es un juicio, pero el argumento que me dio, que puso Juli en el chat, pues no parece un gran argumento, pero es el único argumento de hecho. O sea, no tengo seguridad de ninguna de las dos, pero de la de que no es mujer, al menos me dice, pero basta con un sorbo para que una mujer quede templada y esperando. Y yo de pronto también hacía otra relación para hablarlo de que fuera mujer, como un sanduchito, para los que ya sepan que es un sanduchito, ¿cierto? Yo me paro, un sanduchito es que la respuesta está para un lado, pero para el otro me hablan también de eso, ¿cierto? Entonces yo me sitúo aquí en el, como ustedes comprenderán, ¿cierto? Y hacia adelante me dice que basta un sorbo para que una mujer quede templada y esperando, entonces yo digo, bueno, no lo ha probado porque él no es mujer, entonces no tendría que tomarlo, pero además hacia atrás me habla del omnipreñe, y pues yo lo pensaba de esta manera, muchachos, ¿quiénes quedan preñadas? Las mujeres. Lo que pasa es que uno podría decir como que ese yo no lo he probado recae sobre la potencia demográfica, que tal vez haría referencia al hecho de que no tengan hijos, ¿sí? Pero pues técnicamente todo es un juicio, pero el hecho de que no es mujer hace la referencia hacia adelante, ¿no? Entonces como si yo dijera, pues como ustedes comprenderán, yo no sé qué se siente, pero ser infiel debe ser muy emocionante. Mis ejemplos, porque serán siempre, yo tengo un daño en la cabeza, muchachos, algún día lo trataré con un psicólogo. Si yo digo, pero como ustedes entienden, yo no lo sé, pero ser infiel debe ser muy emocionante, estoy dando a entender que no soy infiel, ¿cierto? Entonces, si él dice, como ustedes comprenderán, yo no lo he comprobado, pero esa vaina preña a una mujer, pues entonces me está dando a entender que recae sobre la mujer. ¿Sí me hago entender? Sí, ahí de pronto un poquito mejor. Con mi ejemplo de pesadilla. Es un ejemplo de pesadilla, pero muchachos, y creo que es como base metodológica para competencia lectora. Yo normalmente intento interpretar los ejemplos, los textos con cosas que sean cercanas a mí. Al parecer, un dolor profundo de alguna tusa del pasado, supongo yo, porque todos mis ejemplos son re tristes, pero yo siempre intento interpretar como las preguntas, ponerme ejemplos de la vida real, de la vida cotidiana, porque de pronto así me es más fácil entender, ¿cierto? Entonces ese tipo de comparaciones les pueden ayudar. ¿Listo? Bien, vamos con la 8. Cuando el filósofo Fernando González dice, estoy confundido, él está, yo creo que ni les voy a poner el temporizador, porque prácticamente esta pregunta ya la respondimos, ¿sí o qué? ¿Para qué? ¿Todos de acuerdo con la B? ¿O hay alguno? ¿Mm? Dijimos que Fernando González específicamente era irónico porque está diciendo lo contrario de lo que realmente quiere decir. Muy confundido, el muy es un juicio, no tengo dónde sacar ese muy, lo puedo descartar. Y lo de mostrando pesar, él se está burlando, no está mostrando pesar, ¿cierto? Es más, está criticando al español por prejuicioso, entonces lo puedo descartar. Quedaría entre que afirmativamente está confundido o está siendo irónico, pero entonces habría que mirar qué nos dice cuando nos plantea que está confundido. Espere y verá. Sí, me he enterado y estoy confundido. El nivel de vida de los colombianos había subido mucho en los últimos años y me siento apenado por ellos, perdón, nunca pensé que mis compatriotas tuvieran que volver a comer otra vez viandas innobles. Cuando me dice volver a comer,
ahí ya sabemos que está siendo irónico. Entonces, en el contexto de todo el parrafito ya hay ironía. Sería más adecuado hablar de la B que de la A. Porque si yo estuviera diciendo como que, uy, de verdad está confundido, entonces estaría afirmando que de verdad él no entiende por qué volvieron a comer esa carne. Y en realidad es que no es que ellos la coman, ¿cierto? Él está siendo irónico. Entonces, por ese lado podríamos llegar a la B. ¿De acuerdo con la B en la 8? Listo. Prosigamos, muchachos. Vamos con la 9. Dice así, viandas innobles, alimentos fétidos, se refiere a lo que corre tiempo. Está ahí en el mismo pedacito. Listo. Una Q y todo aleja. Tengo A, tengo B, tengo C, tengo Q. ¡Auxilio! Mentira. Eso quiere decir que empezamos a descartar la D. Podemos descartar la D porque me dice que lo comen regularmente y según el texto, ¿qué es lo que ellos comen regularmente? Micos. Ajá. Lo que ellos comen regularmente son micos. Y no puedo decir que los micos son esos alimentos fétidos o esas viandas innobles, porque ahí él está diciendo que está confundido por el hecho de que se hayan comido los capuchinos, ¿cierto? Entonces, empecemos a descartar. Si yo descarté la D, lo que comen regularmente los putumayos, que es micos, es lo que comerían antes de que llegaran los misioneros, ¿no? O sea, yo siento que la B y la D ambas van hacia Jorge el Curioso, ya que él lo menciona en el chat, que a pesar de Jorge el Curioso. Bueno, podemos pensar que la B y la D ambas van hacia micos, lo que comían los putumayos antes de que llegaran los misioneros eran micos, ¿no? Y lo que comen regularmente los putumayos son micos. Entonces la B y la D me apuntaría hacia micos, no puedo escoger una por encima de la otra porque van hacia el mismo lado, las descarto. ¿Entendemos por qué descartamos la B? Quedamos entre la A y la C. ¿Sí? Listo. Y lo que se comieron los putumayos después de devorar a los capuchinos. Yo sé que se comieron después de devorar a los capuchinos. Tengo dónde sacar eso. No, pi. Entonces, ¿qué me queda? La A. Que cuando dice lo que se comieron los putumayos, hace referencia a qué específicamente que se comieron los putumayos. A los misioneros, ajá. Misioneros, capuchinos, como le quieran decir, a ellos, ¿cierto? Entonces, pues nada, por ese lado la ponemos, lo que se comieron los putumayos. Más porque me dice, ¿se enteró usted? Pues el cónsul le dice, ¿se enteró de que pasaron a manteles a 3 reverendos? Y él dice, uy, me he enterado y estoy confundido, no entiendo por qué volvieron los putumayos a comer esas viandas innobles, esos alimentos fétidos. Entonces me está hablando de los capuchinos y los capuchinos se los merendaron los putumayos. Ahí me daría la. ¿La vemos? Bien. Ay, yo no soy torcida ni nada que parezca, ¿tú crees? La, muchachos. ¿Bien ahí? ¿De acuerdo? ¿Bien con la 9? Bien, que vamos bien, vamos bien. Vamos con la 10. Teniendo en cuenta la perspectiva del filósofo y la manera como reaccionó, una posible conclusión sería, corre tiempo.
que les da. Melos, si yo tomo la C como verdadera, las partes aprovechables de un misionero son muy pocas, es como si literalmente así se los comieran. Y obviamente eso todo él se lo inventó en ese momento, ¿cierto? Entonces con eso puedo descartar la C. Y la D tiene un absoluto. ¿Qué son los absolutos? Palabras totalizantes. Todo, nada, siempre, nunca, completamente, absolutamente, totalmente. Ese tipo de expresiones. Normalmente los absolutos me permiten descartar opciones de respuesta, salvo si el texto me dice, me utiliza también absolutos. Pero en este caso, ese único español inteligente, el texto me está afirmando que es el único español inteligente, me está diciendo que contra todo pronóstico salió inteligente sabiendo que era español, pero me está diciendo que es el único inteligente. ¿No? Entonces la palabra único me forma un juicio, me obliga a descartar la D. Y ahí ya quedé entre la A y la B. Que curiosamente están al revés. Y para el autor no, para Fernando González en particular, ¿dónde está el absoluto? Aleja. Cuando me dicen los problemas sociales, no, es que la A y la B dicen lo mismo, pero o sea, el orden está invertido. Y pues para Fernando González va a ser más importante la situación, o sea, el contexto colombiano que los capuchinos, ¿no? Es más, si a él le hubiera interesado la muerte de los capuchinos, no hubiéramos tenido esta entrevista tan exótica, ¿no? Él hubiera dicho como, ay, no, sí, qué pena, yo no sé qué pasó, vamos a buscar a esos putumayos y les vamos a dar de baja, no sé, cualquier cosa así, pero a él no le importaron los capuchinos en realidad. De hecho, ni siquiera habló prácticamente de esos 3 capuchinos en la entrevista, no dijo nada, pero sí nos habló de los problemas sociales generalizados como la pobreza, cuando nos dice que es que los putumayos comen capuchinos cuando no hay nada más que comer, ¿qué más van a hacer? Entonces ahí veo ese contexto para él, exacto, porque me dice desde la perspectiva del filósofo y la manera como reaccionó. Entonces yo creo que la clave era entender que con el filósofo hacen referencia a Fernando González. Si yo sé que hacen referencia a Fernando González, para Fernando González son más importantes los problemas sociales generalizados, porque por eso, digamos, justifica, le voy a poner comillas a eso, justifica a los putumayos. Dice que se comieron a los capuchinos porque no tenían más que comer. Y entonces ahí está la importancia de que no tenían más que comer. Nos quedaría la A. Listo. Si vemos por qué la A, bien con la A en la 10. Melos, vamos con la 11. Vamos con la 11. Dice así, según González, para Mutis, pederastia sería, hay que poner la primera rayita, y según el diccionario de la DRAE, diccionario de la Real Academia, significa, piénsenla pues, tienen 40 segunditos, corre tiempo. Listo. Bien. El pedacito de Mutis nos dice lo siguiente, nos da a entender que Mutis se confundió. Y pues nosotros ya en Colombia también utilizamos ese término comer, como él dice que lo utilizan los españoles, entonces va a ser más fácil para nosotros entenderlo, ¿cierto? Entonces nos dice, para mí lo que pasó fue que Mutis oyó decir que los putumayos se comían a los niños y como en España comerse a los niños es otra cosa, el que lo repite era naturalista tomó el rábano por las hojas. Entonces me está diciendo que tribu feroz de antropófagos y pederastas y González está diciendo que los putumayos pueden ser todo menos eso último. Con ese eso último, ¿a qué hace referencia?
pederastas. Ajá. O sea, me dice, pueden ser lo que quieran, menos pederastas. Y entonces me dice, bueno, la confusión de Mutis fue que como dijeron que se comían a los niños, entonces él asumió que los abusaban sexualmente, ¿cierto? Y de ahí podríamos sacar la idea de la pederastia. O sea, como que él pensó que comerse a los niños significaba abusarlos sexualmente, pero digamos como que el comerse a los niños estaba haciendo referencia que literalmente se los meriaban. Ahora, miremos las opciones de respuesta. Me dice, para Mutis, pederastia sería comerse a los niños, ¿cierto? En el sentido de meliárselos literal, que es lo que harían los putumayos, pero el diccionario de la DRAE, ¿qué diría? Que es abuso sexual, ¿cierto? Igual, ¿tenían idea de la palabra de pederastia? ¿Sí? Sebas, ¿no? Sebas, si llegaste a la C, por el orden de los eventos acontecidos, ¿sí? Listo. Entonces, si sabíamos de una vez que era pederastia, pues yo podría decir abuso sexual, ¿cierto? Abuso sexual. Pero también la podría descartar de otras maneras, ¿cierto? Como para que nos defendamos ahí en caso de que no tuviéramos esa posibilidad. El costumbre de comer el hombre carne humana, yo la descartaría porque sería muy general. No nos faltaría ahí el contexto de los niños, porque me están hablando de niños en específico, no de cualquier ser humano en general. Entonces, con eso podría descartar la A, ¿sí? Y en cuanto a la C, me dice costumbre de comer el hombre carne de niños, o sea, sería como la definición de antropofagia, no de pederastia. Y ya sabemos que me están preguntando por pederastia. Entonces, con eso podría descartar la D, porque ya sé que es antropofagia, ¿cierto? Por el contexto que me da el texto. Entonces, quedaría entre la B y la C, pero justamente por lo mismo podría descartar la B, porque comerse a los niños, si lo tomara literalmente como, no sé, pincho de niño, ahí habría antropofagia, no pederastia. Entonces, como que por la B y la D me ponen donde debería ir pederastia, la antropofagia. Con eso las descarto y me quedaría la C. ¿Sí vemos por qué la C? ¿Bien? ¿Sí? ¿Seguros con esa? Piénsenla. Ya murieron. Ellos están aquí. Junior, ¿no? ¿No la entiendes? Mira, en el texto habrían dos conceptos, para los que de pronto no la entendieron, antropofagia y pederastia. Si yo no sé qué es pederastia, puede que tampoco supiera qué es antropofagia, pero ya el texto me está dando a entender que cuando cometieron antropofagia fue cuando se comieron a los putumayos, comérselos de almuerzo, ¿cierto? Entonces, ya sé que antropofagia es específicamente comérselos y me están preguntando por el término pederastia, ¿cierto? Entonces, cuando me dicen según el diccionario del RAE, significa en la segunda lineecita debería ir lo que realmente es la pederastia. Y aquí me dicen comer carne humana, comerse a los niños, comer el hombre carne de niños. Entonces, mira que en el lado del diccionario, que debería ser el significado real, me están diciendo que es comerse a los niños como si fuera antropofagia. Entonces, no podría ser porque me están preguntando por el término pederastia. La única que me quedaría sería la C, abuso sexual cometido en niños. Ahí saldría el contexto. ¿Sí me entienden más o menos como el campo semántico? Me están preguntando por pederastia y A, B y D, en ese lado me hablarían de antropofagia. Meloso. Vamos con la 12, muchachos. En la noticia corrió, correr debe significar corre tiempo. Listo. Porque en las otras podríamos decir que las estamos personificando. El ir deprisa sería que literalmente la noticia
sea, tiene forma y va corriendo, ¿cierto? Lo mismo me pasaría con trotar y lo mismo me pasaría con el andar. Andar, trotar, ir deprisa implicaría como el movimiento real. Y como es una noticia, es algo abstracto, entonces no podría caminar propiamente. Me quedaría la C, difundirse. De pronto también sería la más relacionada a la idea de las noticias. O sea, cuando yo digo que una noticia corre, lo que yo hago con las noticias es difundirla, es decir, dar a conocerla. Sería la más adecuada por el contexto. ¿La vemos bien con esa? Estamos melos. Espérenme pues. Sí, la clase se sube a YouTube. Listo. Corre más rápido el chisme. Ah, sí, es verdad. La noticia versus el chisme gana el chisme. Son datos y hay que darlos. Listo, pero es que igual esta es una noticia chisme, ¿no? ¿Será por eso que corrió tanto? Porque es que esa es una noticia que uno dice, no, en serio, ¿cómo se van a merendar unos capuchinos? Es un mero chisme. Vamos con la 13. La noticia de la muerte de los capuchinos en manos de los putumayos. Corre tiempo. Pues yo creo que está bastante relacionada, pero pongámosle el tiempito para que la piense. Listo. Sí, dijimos que corrió significa difundirse. Yo ya sé que se difundió. Entonces no puedo decir que no se conoció, ¿cierto? Tampoco puedo decir que se conoció solo en Colombia, porque si hubiese sido así, pues esa conversación entre Fernando González y el español no se hubiera dado. Fue en España, Fernando González estaba en ese momento en España, entonces la puedo descartar. Quedaría entre la A y la B, tardó en conocerse o no tardó en conocerse, pero sí corrió, el correr me relaciona la rapidez, entonces no podría decir que tardó, en realidad no tardó, y ahí me quedaría la B. Y yo la relaciono con la 12, que es la C, mela, difundirse, se difundió rápidamente. Listo, 11C, 12C, 13B. Ahí vamos. Listo. Vamos con la 14, que yo siento que tiene relación con varias cositas que ya hemos hablado. Yo no sé si ustedes lo noten antes de empezar con esta, pero ustedes no notan que conforme uno va contestando preguntas, como que la comprensión del texto se va ampliando y se va haciendo más fácil, menos difícil más bien, ir contestando las otras, porque las otras preguntas como me ayudan, como que ya voy teniendo un todo del examen, ¿cierto? Bien, vamos con la 14, 40 segunditos, corre tiempo. Listo. Listo. Empecemos a descartar. Si los está justificando, justificar es algo positivo, o sea, como que los está excusando, está explicando las razones que los llevaron a eso, ¿no? Y de pronto ahí podríamos ver la B, porque nos está diciendo que comen carne de capuchino cuando no tienen micos y pues no tienen nada más que comer porque en el territorio no hay vacas, ¿cierto? Entonces ahí yo podría ver la B, pero además, digamos como que la justificación, la 13, sí, la 13 era la B, es que no la marqué, qué pena, perdón, la culpa es mía. Sí, la 13 es la B. En cuanto a la 14, que la sociedad los condenará por su acto, ahí no hay una justificación, antes los está incriminando, sería lo contrario.
De acuerdo con que descartemos la C porque va en contra de lo que el enunciado me está pidiendo. ¿Sí, Pi? Listo. El texto me dice que tuvieron mucho trabajo para comerse a los misioneros. Porque cuando él me dice que lo separan y que las criadillas la usan para esto y la lengua para esto, primero no me están diciendo que es mucho trabajo, entonces ese mucho trabajo sería un juicio, pero además me está hablando de otros capuchinos en general, no de estos en específico. Entonces por ese lado también la podría descartar. Yo me quedaría entre la A y la B, y la A es cierta, no, pues porque él me dice, ya contestamos una pregunta, que son viandas innobles y alimentos fétidos. Pero ¿por qué la descarto? Porque no es la explicación o la justificación que le da él a los putumayos. O sea, él los justifica, es porque, digamos, no tienen nada más para comer. Lo veo cuando nos dices que los putumayos, miren ese es que los putumayos por la pobreza de la tierra que les tocó en el reparto, y ahí empieza a contarme como toda la situación por la que terminan comiendo misioneros, ¿cierto? Además, yo relaciono esta pregunta 14 con la pregunta 10, ¿no? Para él lo importante ahí, lo que tiene importancia es el hecho de que hayan problemas sociales como la pobreza, y esa pobreza yo la veo en el nivel de vida bajo. Entonces ahí estaría relacionando esas dos preguntas, ¿sí? ¿La vemos por ese lado? ¿Vemos la B? Menos. Bien, muchachos, les voy a dejar hasta acá por hoy porque tengo un talk y tengo que confesárselos de una vez, mejor que me conozcan de una vez. No me gusta dejar la columna empezada. Entonces, como ahí terminé la columna y faltan 10, apenas es que tenemos aquí. Y además porque les tengo una propuesta. Lo terminan de hacer y mañana no ponemos temporizador, sino que lo terminamos de socializar sin temporizador, para que tengan también el chance de hacerlo ustedes solitos, de pensarlos ustedes solitos, y ya evaluemos cómo les va pensando por su propia cuenta, ¿cierto? Y eso también me da pie para preguntarles algo, y les voy a mandar el drive otra vez por si alguno no tiene el documento, para preguntarles algo. Para la próxima semana vamos a hacer otro examen, ¿cierto? Un examen un poquito más reciente. Y también muy bueno, muy interesante, al que le podemos aprender muchas cosas. ¿Quieren que se los mande el finde para que lo puedan hacer y lo socialicemos de una sin temporizador, o prefieren hacerlo con temporizador? ¿Lo mando el fin de semana? ¿Sí? Listo. Entonces el fin de semana se los mando y lo hacemos sin temporizador la próxima semana. ¿Listo? Ya saben, ese es el compromiso. Vayan pues, bueno, antes de irnos, ¿les gustó la clase? Si aprendimos cositas, al menos vemos más o menos cómo es la prueba, cómo podemos ir descartando, cómo analizar el texto. Vea que ahí por los laditos hablamos de absolutos, hablamos de juicios, hay varias cositas ahí que podemos aprender, pero sobre todo lo más importante en este punto, muchachos, es que se familiaricen con el examen de admisión, o sea, para que no lleguen allá a decir, a trobar cómo es este examen. Usted ya va a saber cómo es y eso les puede ayudar un montón. Listo, vayan a descansar, muchachos. Recuerden que mañana Pipe les va a dar un espacio extra. Pipe estaba encantado con ustedes. No sé si ustedes también estuvieron en las clases de razonamiento, pero Pipe me escribió y me dijo, no, qué energía ese grupo, qué gente tan atenta, tan dispuesta, tan participativa, y no alcancé a terminar, pero yo quiero terminar con ellos, entonces mañana les doy otro espacio. Entonces ya saben que mañana van a tener ese espaciecito con Pipe para que terminen el examen con él. Entonces tendrían clase con Pipe en la mañana, me imagino que 8 o 9 de la mañana, y conmigo misma hora, mismo canal, a la 1 de la tarde nos vemos para terminar este examen. Listo, vayan a descansar, muchachos. Gracias por aceptar la invitación. No sería nada de estos espacios si ustedes no los aceptan, pero aquí estamos participando y dándole vida al espacio. Muchas gracias, que estén muy bien. Chao, chicuelos.